cuántos sueños se han logrado, caminando de la mano. Sí, pues, por supuesto que sí. 47 años de historia. En la edición número 36, 28 y 29 de noviembre. Ya hay fecha para la campaña solidaria de nuestro país por excelencia, la Teletón. Se va a desarrollar y además con regreso al Estadio Nacional. Mario Kreuzberger, don Francisco está con nosotros. ¿Cómo está, don Francisco? ¿Qué tal? Hola, Mario, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por nuevamente colaborar con nosotros a través del programa de ustedes y de ADN. Qué buena noticia lo del regreso al Nacional, don Francisco, ¿no? Sí, es bueno todo lo que pasó, porque dentro de las dificultades que hay y el hecho de que esta vez, una vez más, por segunda vez, tengamos que hacer la Teletón entre la primera y la segunda vuelta, es un desafío adicional, porque estamos metidos dentro de todo el mundo político, dentro de las franjas políticas, dentro de toda esta situación que está ocurriendo en el país cada vez que hay una elección tan importante como la presidencial. Sí, pues hay un despliegue grande, porque entre el recorrido que se hace, por ejemplo, con la gira, el llamado que se le hace a las empresas, a los medios de comunicación, a la ciudadanía ahí en cada uno de los lugares, es medio complejo cuando antes estaba lleno de palomas, ¿no? Y carteles. Claro, no, imagínate que además cada día hay una franja política, los programas están dedicados principalmente a la política. Me imagino que se van a teñir un poquitito incluso los otros programas con la política, y nosotros tenemos que luchar también por tener la cobertura nacional que necesitamos. Para este año, para esta Teletón, don Francisco, usted nos comentaba que está cansado por estar del lanzamiento, pero que había estado muy bueno. ¿Cómo ve, más allá de lo electoral, ¿no? ¿Cómo ve la perspectiva país, el momento en el que estamos y lo que necesitamos para esta Teletón? Primero tendría que separar lo de anoche, que es el lanzamiento. Sí, claro. Y entonces el lanzamiento lo preparamos también de manera distinta. Ya. Porque se trataba de convencer a estos embajadores, que son las personas que designan los canales de televisión, más todos los que quieran participar, como siempre, y queríamos convencerlos que estas últimas 2 teletones las han hecho ellos, que ellos son la nueva generación que ha logrado superar las metas. Porque yo entendía, y eso fue parte de una conversación un poco privada entre nosotros, que, claro, yo estoy desde el año 1978, pero también yo he dado un paso al costado, y eso se ve, porque en la última Teletón de las 27 horas, si estuve 1 hora y media, es mucho, tanto al principio, al final, como al medio. Entonces el resto lo han hecho ellos, y los queríamos homenajear, honrar, y al mismo tiempo agradecer a la televisión chilena y a los medios de comunicación, porque la Teletón ha tenido éxito por eso, por la difusión que ha tenido en el país, y el país ha recibido esta difusión. Y hemos sido exitosos en los momentos más complicados, cuando nadie creía, como por ejemplo todos en pandemia, encerrados en la casa, y se supera la meta. En momentos difíciles del país, en otro sentido, siempre se ha cumplido con esta actividad que yo creo que nos honra y nos dignifica. Y algo interesante que ha estado pasando, como usted mencionaba, Francisco, es que claro, cuando usted decide de alguna manera ya no ser el rostro principal que aglutina a todo el resto, uno obviamente se preguntaba, ya, pero ¿quién va a ser el sucesor? ¿Quién va a ser el sucesor? Surgieron algunos nombres, pero después dijimos, no, saben que todos vamos a ser sucesores de alguna manera dentro de los animadores que estaban ahí. Pero la televisión ha cambiado, pues hay gente que está media congelada, hay otra que después la traen de vuelta, hay otros que tienen un segundo tiempo y hoy día les está yendo fantástico. También ustedes tienen que hacer como un ajedrez con eso, pues, ¿no? Bueno, hay cambios, pero hay cambios tremendos. Cuando la Teletón comienza en 1978, no sé si todavía has nacido ya, pero... 78 sí, ya, sí. Casi. ¿Qué edad tenía? No, pero como 4, 5, no, 4, 3. Nada. En ese entonces no había mall, no había internet, no había celulares, Telecable. no había telecable. Era un mundo totalmente diferente. Y hoy día, además, estamos compitiendo, y esto es válido para las radios, para la televisión, para los diarios. Porque la radio, los diarios, la televisión, los medios tradicionales convocan. Los medios digitales son personales. Entonces, cuando hay algo importante en el país, ¿a través de dónde se convoca?
La radio, los diarios, la televisión. Pero está esto desregulado, porque los diarios, las radios, la televisión se rigen por todas las leyes del país. Y si esto sigue así, se pueden perder estos medios. Y eso sí que sería complicado para el país, quedar en manos de medios de comunicación extranjeros. Nosotros vivimos un momento, nadie puede negar que el mundo digital ha sido un gran avance y una gran democratización para todos, ¿verdad? Uh-huh. Pero al mismo tiempo se cometen barbaridades, pues no está regulado. El mes pasado me mataron como 3 veces. Y he vendido cualquier cantidad de productos farmacéuticos en la inteligencia artificial, sí. O sea, se cometen barbaridades. Eso no se puede hacer en los medios tradicionales. Claro. Entonces, bueno, pero no es a lo que vinimos. A lo que vinimos fue a hablar de la... Pero tiene que ver con los desafíos que tiene para comunicar la Teletón. Es un desafío, pues es un desafío porque tenemos que integrarnos al mundo digital, pero tenemos que defender el mundo tradicional de los medios. Y por eso que la convocatoria es fundamental. La convocatoria es la base del éxito de la Teletón. La última Teletón se calcula que más del 70% de la población ha participado. Porque a veces nosotros cometíamos errores. Uh-huh. Hay un pueblo, por ejemplo, que lleva 5.500.000 pesos y lo anotamos como 1. Pero en ese pueblo trabajaron 2.500 personas durante meses. O, por ejemplo, que siempre Carabineros de Chile, el Ejército, participa y descuentan por planilla una cantidad. Nosotros tomamos el Ejército, el Carabinero de Chile, 1. Una institución, claro. Son 70.000 que dieron una colaboración. O sea, la colaboración ha sido masiva y transversal. Eso es lo importante. ¿Por qué transversal? Es interesante esto. Porque hay personas que hacen donaciones muy importantes, por ejemplo, 2.000 millones y otros 1.500. Entonces uno diría, ¿y para qué dono yo 1.500? Porque el de 1.500 también son millones y esos millones se equilibran con los 2.000 millones. Por eso que esto es transversal, aquí participa todo Chile. Todo Chile es dueño de lo que hemos construido. Y cuando hablamos de eso, don Mario, Chile es distinto también. O sea, absolutamente. Mucho más gente, una cantidad de migrantes importante, muy importante, que la Teletón además los ha acogido siempre, digamos, ¿no? Y ahí hubo como una especie de adelanto de la Teletón en relación al país. ¿Cómo ve ese fenómeno de que somos un país distinto y de que hoy día tenemos gente de diferentes lados, de Latinoamérica? Somos un país que se construyó con inmigrantes, hay gente que se lo olvida, pero también nos construimos, evidentemente, con inmigrantes también. Somos distintos por fuera, en mi opinión. Uh-huh. Por dentro somos chilenos, siempre fuimos. Y eso que yo vivo 37 años aquí fuera de aquí. Pero yo siempre me sentí de aquí. Aquí está mi última casa. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes que ir un poco al interior. Yo sé que hay cosas que son... Que van cambiando, la juventud va cambiando, se relaciona de otra manera, los trabajos son distintos, la mayoría de los jóvenes andan pensando en el año sabático, es un mundo diferente, pero tenemos, así como nuestros abuelos se adaptaron a nosotros tenemos que adaptarnos a nuestros nietos. Don Francisco, y con la experiencia ya de cuando la Teletón se empezó a hacer igual, hubiese o no hubiese año electoral porque había que financiar los institutos y el trabajo anual. Este año son elecciones presidenciales, tiende a haber en la previa un ambiente muy polarizado, harta pelea, hoy día tenemos más de 100 candidatos inscritos, no sabemos cuántos van a llegar a la papeleta, pero es más difícil volver a juntar a un país bajo una misma causa cuando hemos estado peleando tantos meses antes por otra causa. Es que nació justamente haciendo un mentiz a lo que tú acabas de decir. En 1978 el país estaba más quebrado que nunca ideológicamente. La gente de un lado nos separaban en la fila del otro. Y estábamos a punto de tener un conflicto armado. Cuando aparece la Teletón, sin que nosotros lo supiéramos, porque nosotros no éramos tan inteligentes para decir esto lo hicimos, la gente encontró que esto hacía sentido, que esto estaba abandonado y se unió de tal manera que uno nunca lo esperó. Nosotros salimos en la portada del New York Times como una cosa increíble lo que había pasado en Chile. Y era increíble. Y además esto se había hecho solo por un año.
para arreglar la casa de la calle Huérfanos, ponerle un ascensor, pintarla y ponerle algunos elementos técnicos. Pero fue tanto los recursos que tuvimos que hacer un instituto nuevo. Entonces dijimos, vamos a hacer 8 años más para alajar este instituto. Y otra vez fue tan grande el éxito que entonces los inteligentes dijimos, no, vamos a solucionar el problema de la rehabilitación de los niños. Vamos a hacer un centro en Concepción, uno en Antofagasta, uno en Valparaíso, uno en Santiago. Y estamos. Y estamos. Hicimos 5 años, hicimos 4 institutos y después hicimos un gran programa que se llamó Gracias Chile, sin pedir un peso, nos abrazamos todos. Y vino el que era el presidente de la Sociedad Pro de Ayuda al Niño Lisiado en ese entonces, don Ernesto Rosenfeld, y nos dice, entonces yo tengo que cerrar los centros. Sí, ¿por qué los va a cerrar? No tengo cómo financiarlo. Y ahí nos dimos cuenta que esto era para siempre. Pero en medio de esto, Sandra y Cristian, nosotros hemos cambiado el mapa de la discapacidad de Chile. Hemos hecho algo realmente extraordinario, ¿eh? No porque yo esté involucrado, pero no, están todos ustedes involucrados. Un cambio cultural pero total. Potente, sí. Y que la gente a veces no piensa que en Chile hay 4 millones de personas con discapacidad. Y yo te pregunto, Sandra, que tú eras chiquitita, tú no habías nacido el 78. Sí, había nacido recién, pero había nacido. Chiquitito. ¿Tú crees que un niño podía, con discapacidad, entrar a un kindergarten? No, pues no podía ir al colegio, ¿no? ¿Tú crees que podía ir al colegio? No pasó. No. ¿Tú creías que podía ir a la universidad? ¿Tú creías que algún día iba a salir una ley para exigir un 1 y después un 2% para el trabajo? ¿Tú pensaste que alguna vez iba a haber un bus que se iba a bajar para que tú pudieras subir porque tenías una discapacidad, que se iban a rebajar las esquinas y todo eso? Todo eso lo hizo es un cambio cultural. Y además se han atendido 133.000 familias. Sí, pues durante tantos años en los institutos que además siguen creciendo, se siguen poniendo primeras piedras en otros lugares, se siguen construyendo más. A lo mejor en esta Teletón se inaugura el 15º instituto en O'Higgins, con una gran ayuda ahí de la familia Vial y los fondos regionales, y se está a medio construir en Ñuble. Pero mira, yo estuve recién en Puerto Montt y me di cuenta que tenemos un problema. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos 400 familias en Chiloé que tienen que ir a Puerto Montt. Y yo me encontré por casualidad, esto ya se estaba trabajando de antes, pero lo menciono porque es importante. Habían 2 o 3 mamás que estaban ahí y le pregunté, ¿y cuánto te demoras en llegar? 4 horas y media. Y 4 horas y media de vuelta con un niño discapacitado en un día, dejando los otros niños solos en la casa, una madre que es sola. O sea, nosotros le estamos pidiendo a los fondos regionales, al gobernador de la región, para que nos ayude a hacer algo ahí en Chiloé, porque ahí estamos al debe. Siempre estamos al debe. Pero mira, cuando tú o ustedes dos me entrevistan, Sandra y Cristian, yo lo que quisiera es lo que yo decía anoche, que sintamos el orgullo de lo que hemos hecho por medio siglo y que esto le corresponde a una generación nueva, la de ustedes, por el otro medio siglo. Justo estamos a propósito de año electoral, don Mario. Primero, el tema de la política pública al respecto, y segundo, porque vamos a empezar a escuchar planes, ofertas, programas y todo. Sí. ¿En qué medida ustedes han sentido que la discapacidad está dentro de esos programas, digamos? Ya sea en elecciones anteriores, ha visto efectivamente que hay no solo interés, una preocupación responsable al respecto, o alguna de los candidatos que andan pululando hoy por hoy se ha acercado como, no sé, para conocer más, para tener más antecedentes? Claro, hay mucho. Por ejemplo, yo ayer me sorprendí en un discurso que hizo la senadora Allende, donde ella habla de una ley que yo desconocía, que sacó en favor de la discapacidad. Entonces, siempre van apareciendo nuevos problemas, nuevas formas, nuevas necesidades de ayudar. Entonces yo creo que hay muchos políticos que genuinamente porque nosotros tenemos metido en el ADN la discapacidad. Yo creo que si ustedes recorren otros países de América Latina, reconocerán que en eso sí estamos avanzados. Sí. Somos como un país del primer mundo en ese sentido, y eso es bueno. Lo dicen los deportistas paralímpicos, estaba pensando en eso, lo mencionan siempre. 95% de ellos
en la Teletón. Sí, po. 95%. Los que no estaban en la Teletón es porque tuvieron accidentes desde adultos y siguieron haciendo deporte. Por eso que es bueno, y cuando yo vengo aquí al programa de ustedes, recordarles que siempre recuerden esto, porque nosotros tenemos que convocar, y lo más difícil es convocar de aquí al 28 y 29 de noviembre. Oiga, don Francisco, y usted hablaba, claro, de los nuevos desafíos que se van presentando, pero también un poco de la historia de la Teletón, cómo surgió para tratar de ayudar a estos grupos porque habían cosas que no existían. En el último tiempo en nuestro país hemos ido viendo un montón de iniciativas que también han surgido para apoyar enfermedades raras, como se les llama, una mamá que se tuvo que venir caminando desde el sur precisamente para juntar fondos. ¿Cómo ve cuando pasan esas cosas? Porque obviamente hay otras tantas necesidades también en temas de salud en nuestro país. Es que hay necesidades nuevas que aparecen. Yo te decía a ti, antes de comenzar, porque lo pensé en la puerta, porque vi que ustedes estaban pasando una noticia de Katy Barriga. Entonces yo dije, esto tiene que ver con la discapacidad. Yo no lo había pensado nunca, porque Katy Barriga tiene un hijo con discapacidad. Y las cárceles no tienen ninguna facilidad para que una mamá que tenga un hijo con discapacidad lo pueda atender. Porque ¿qué culpa tiene el hijo de cualquier cosa que haya hecho la madre o el padre si tuviera que atender? Son cosas que con el progreso y con el conocimiento de las cosas vamos aprendiendo. Sí, que de pronto no lo habíamos pensado, digamos. Claro, como que sociedad, no tiene digamos. nada que ver con política, con nada, tiene que ver con discapacidad. Claro. Claro, como una persona, madre, padre, no tiene la posibilidad del acceso, digamos, de un hijo o hija discapacitado a un recinto penitenciario. Y lo que decía Sandra, ahí de pronto, ¿qué hace una madre y un padre? Le dice, mira, si tienes 1,5 millones de pesos, a lo mejor se salva, 1,5 millones de dólares, perdón, no de pesos, 1.500 millones de pesos, se salva tu hijo. Tú haces cualquier cosa, camina, llora, corre, haces lo que sea por poder lograr, sin saber siquiera si lo vas a lograr. Claro. Pero uno por un hijo hace cualquier cosa. Sí. Bueno, y ahí un poco lo que decía Cristian, no hay que empezar a revisar las políticas públicas también, porque así como hemos cambiado culturalmente y legalmente, como lo mencionaba usted, por ejemplo, con la ley de inclusión laboral, hay cosas que ir ajustando y en las que ir comprometiéndose. Si este año hay elecciones, obviamente hay que comprometer a quien sea que resulte próximo presidente o presidenta, ¿no? Ya tuvimos el 2017 el ejemplo, y entonces el presidente o presidenta en el momento pone a su lado derecho al candidato de su coalición, y al lado izquierdo está el opositor, porque la gracia es que la Teletón es transversal. Nosotros no tenemos nada que ver con la política. No es que nosotros no tengamos ideas y pensamientos políticos, muchos de nosotros lo tenemos y emitimos nuestro voto, pero eso no tiene nada que ver. Esto lo hacemos entre todos, una cosa que se salga de ese marco. ¿Y volvería a hacer programa de entrevista a los candidatos que quedan ahí en la papeleta para el final, o no? Claro que sí, a pesar de que la última vez cuando me fui dije... Chao, sí. Chao, porque no estoy seguro. Pero le dijeron buenas cosas. Sí, salieron buenas entrevistas, claro, salió harta cosa ahí. Si yo pudiera, entonces yo les dije, por mi edad, les dije, mira, te confirmo en septiembre, sí me lo pidieron. Te confirmo en septiembre, porque claro, en este rango tú nunca sabes. Pero si estoy en condiciones, o creo estar en condiciones, y mis compañeros creen que estoy en condiciones, lo hacemos. Porque para mí ha sido un honor poder mostrar la otra cara. Sí. Porque no solamente la cara política, porque dentro de la otra cara también está metida la política. Obvio. ¿Dónde naciste? ¿Cómo naciste? ¿Qué pasó contigo cuando tenías 5 años, 4 años? Y es verdad, como dice Cristian, aparecieron cosas bien interesantes en estas conversaciones. Sí, pues usted tiene la capacidad de soltarles la lengua. Pues ¿se acuerda cuando la presidenta Bachelet anunció el cambio de gabinete? Dijo, y aparece ese, que ahora es meme suyo, pues, donde aparece usted con los ojos así, eso. Claro, es que hay cosas que, mira, tú puedes estar, yo siempre creo que la preparación es la base de la improvisación, por lo tanto siempre yo vengo a hablar con ustedes, me preparo. Pero de repente hay algo que no estaba en los libros, entonces... Claro. Esos segundos en que uno tiene que dar vuelta a su cabecita a ver cómo reacciona frente a eso. Se ríe, llora, dice la felicito, esto ¿cómo nació esto? Entonces, es bien curioso. Claro que fue sorprendente para mí, por eso que está ese meme.
Es gracioso, bueno, no solamente lo han matado en las redes, sino que también se ha hecho meme. Oiga, don Francis, ¿le gustó cómo quedó el estudio gigante? Sí. Bueno, mira, el estudio gigante tiene una característica distinta a lo que mi esposa tenía, porque mi esposa nunca quiso quedarse al margen de mi vida profesional, porque mi vida profesional era mucho fuera de la casa. Yo andaba viajando por el mundo, haciendo la cámara viajera, usted no conoce Chile, qué sé yo. Entonces, ella primero empezó a ayudarme con la competencia. En los primeros años, cuando no había tecnología, habían 2 televisores, uno arriba del otro en mi casa. Y mi señora notaba exactamente todo lo que yo hacía y lo que hacía la competencia para ver cómo andaba el rating. Pero después empezó a guardar todo lo que me entregaban, todo lo que se escribía. Y un día nos miramos los dos y dijimos, oye, tenemos 84 años, esto tiene que quedar donde empezamos, donde nos dieron las oportunidades, que fue en Chile a través de la Universidad Católica, a través del Canal 13, al cual todavía yo participo de él. Así que, bueno, lo hicimos y ahí se transformó en algo distinto, porque este era un museo de muchas cosas, 2.500 premios, pero o más, y ahí en esta muestran de a 200, pero con video, entonces interactivo. Es un lugar mucho más pequeño, pero es interesante si alguien quiere saber un poco de la historia de la televisión, y como lo dije al principio, yo soy solo el representante legal del trabajo, del esfuerzo, del talento de mucha gente. Así que no es una egoteca, claro, es parte de una historia. Oiga, don Mario, sabe que está en estudio junto a nosotros Rodrigo Hernández, porque le comentaba cuando usted ingresó, le decía que estáis viendo, bueno, el partido de Novak Djokovic con Alejandro Davilo, Rodrigo, que está en un momento de expectación total. Tremendo, porque hay punto de partido para el chileno Alejandro Davilo, que está ganando 6-3, 5-3 y 30-40 con servicio de Djokovic, que es el mejor tenista de todos los tiempos. Está al servicio el jugador serbio, acaba de fallar la primera pelota. El tenis no es un deporte ajeno para Mario, Lo vimos alguna vez en el curso central del Estadio Nacional, ¿Cómo olvidar ese doble? También estuvo en la celebración del número 1 del Chino Ríos en Miami. A lo mejor nos puede contar algo de eso. Sí. Bueno, el punto se está jugando. Djokovic lo apura a Davilo, la pelota en la línea, alcanza a entrar, le juega una cortita al chileno, llega exigido, no alcanza a llegar. Ay, qué manera de zafar Novak Djokovic con una pelota en la línea muy fortuita y después con una corta espectacular para dejar la cuenta 40 iguales. Tuvo recién match point. Alejandro Davilo para ganar el partido 6-3 y 6-3. Claro. Pero bueno, está al servicio del número 5 del mundo. Rodrigo, hay que ser Djokovic para sacarse un match point de la manera que lo acaba de sacar. No, con nervios de acero. No, extraordinario. O sea, una pelota profunda, extraordinaria. Y el Nico Masu igual. La sangre fría para jugar un drop shot. Algo le debe estar pasando a Djokovic. O hace tiempo que no jugó, o viene de una lesión. No, ojo, viene a jugar la final en Miami, ¿Y ganó? No, perdió con Mensik, un chico de 19 años que viene jugando muy bien. Pero llegó a la final, un torneo importante. ¿Tú conoces bien el torneo de Miami? Sí. Bueno, ahí está Djokovic, se va larga la pelota, pareciera de parte de Davilo. Aparentemente vamos a tener que esperar un poco más. Esperemos un ratito, porque, porque le queda un juego más a Davilo. Yo me acuerdo cuando don Francis cuando jugó con Ricardo Lago de la Peña y González, ¿se acuerdan? Sí, y en la Teletón. Y les puedo contar una historia. A ver. Muchas veces cuando Kramer me imita con una cojera. Sí. Bueno, resulta que yo no debiera haber jugado, porque yo tenía una lesión. Ustedes saben, yo jugaba todos los días tenis, muy mal, porque en primer lugar empecé muy tarde, pero no me podía perder ese partido. Y me molí los cartílagos. Entonces después de eso me tuvieron que hacer una cirugía, me sacaron los cartílagos de esa pierna, entonces siempre tengo una pequeña cojera que viene de ese partido con el presidente Lago. Ya, pero no cualquiera juega tenis con el presidente de la República, po. En ese tiempo, además, con Fernando González y con De la Peña. Pero entrenaba con Pato Cornejo, ¿no? Sí, todos los días con Pato. No, sí jugaba. Tempranito. Yo jugaba primero en mi casa y después en el rancho durante aproximadamente unos 25 años, todas las mañanas, de lunes a viernes. Como una manera de mantener el estado físico, porque yo siempre fui un poquitito más gordito de lo que necesitaba. Y entonces, y me gustaba mucho porque el tenis tiene esa posibilidad de que por muy malo que tú seas, hay otro igual de malo que tú al que posiblemente le puedas ganar. Esa es la gran ventaja. Y estuve, como dices tú, estuve para
para ese día cuando ganó el número 1 el Chino Río. Sí, estuviste en la fiesta después también, que fue un poquito controvertida. Bueno, después de la fiesta tuvo un problema porque la mamá se desmayó, Claro. tuvo que venir el rescue, hubo todo Sí, claro. un lío. Sí, y Marcelo, y la leyenda negra dice que Marcelo ahí se agarró a combos también. O sea, Hubo de todo ahí. Hubo de todo en esa celebración. Y yo lamentablemente fui el anfitrión. Pero pues, sí, claro. invitó a la gente. Imagínate, pues. Entonces, y además tuve un problema yo con la policía de Estados Unidos. Claro. Porque yo quería pasar a hablar con el Chino Río y no me dejaron, porque en Estados Unidos no te dejan, existe no te ni dejan. Don Francisco, ni ninguna nada. cosa aquí. Hasta ahí llegué. Soy Don Francisco, no hubo caso. No hubo caso. Por eso que, bueno, el tenis es un deporte muy bonito. Y claro, si Tabilo perdió ese punto, pues, a lo mejor tiene Ahora que... tiene que sacar y está empezando ese último. Ojalá el último juego. Bueno, Mario, si tú lo- sabes si que lo en esa gana el época último tú juego. trabajabas con Pato Torres, ¿no? Sí. Y Pato llegó a Miami y le habían prometido de Sábado Gigante una entrada y no se las dieron. ¿Así? Y este humilde servidor se las consiguió. Ahí fue. Así que el muchacho está agradecido hasta el día de hoy. Ahí fue, Nuestro sí. compañero de Radio Corazón. Exactamente. Le mandamos saludos a Patito. A Patito. Vio la final, vio al Chino Río, número 1 del mundo, gracias a este servidor. Muy bien, Mira jefe. tú. Tan generoso. Bueno, en el partido anterior, en el game anterior, Djokovic levantó ese match point, Sí. retuvo su servicio, ganó su saque y ahora Tabilo está arriba 5-4 con servicio para llevarse el partido. Claro, pero 0-15 en la Bueno, primera pelota. tiene que ganar 4 pelotas, pues es su tarea, es su objetivo. El partido está ahí para el chileno, Es más difícil ahora porque ahora él está muy nervioso. Vamos. Tabilo. pero tiene el saque. 15 igual. Está nervioso, tiene que cerrarlo, pero tiene el servicio, que siempre es un arma importante. Sí, Claro. pero es Como buen zurdo. Es un servicio con nervio. Sí, Un poquito más apretado porque al Sí. frente además no solo No, el Mario rival, sabe, sino cuando, que uno, está es cuando el tú mejor tienes de la que historia. cerrar el partido, obviamente pasan cosas por tu cabeza. Por la y- cabeza. Ese es lo grande que tiene el tenis. Claro. Porque el tenis es Es además muy mental, ¿no? sorprendente y Claro. sorpresivo. Hay veces que a uno le resulta todo y a veces no le resulta nada. Ni una cuestión. Bueno, ha jugado 2 pelotas muy bien Tabilo ahora con su servicio, le sacó abierto como buen zurdo, después le jugó hacia el otro costado de la cancha que estaba desprotegido y ganó el punto el chileno que está arriba 30-15, ganó el primer set Alejandro 6-3, está 5-4 arriba en el segundo con servicio 30-15 a 2 pelotas de vencer eventualmente a Novak Djokovic, a quien recordemos le ganó el año pasado de manera brillante en el Abierto de Roma. Claro, estamos hablando además de Y hay Monte que Carlo. decir además que Djokovic es muy gentil, es un tipo... ¿Sí? Ay, a mí me cae tan re mal. No, es muy abierto. Es Muy- medio, muy es cortés. medio bufón incluso en el circuito. Es conocido porque es medio bromista y todo. Lo que pasa es que entró en el tema de las vacunas y se fue por otro lado. Pero, Sí, es muy imita a los con jugadores. ¿Con las demás? Con los Tenemos- chilenos que competía era muy gentil. Muy amable. muy Tenemos amable. doble match point a favor de Tabilo Rodrigo. Qué bueno. Exactamente. Está con el servicio, doble punto de partido para Alejandro Tabilo, un momento increíble en su carrera, de esos para atesorar. Y ahora gana el partido. ¡Vamos! Gana el partido Alejandro con una jugada realmente espectacular. De ¿Eso saque. fue un ace? Un servicio. No, No. la devolvió. Lo que pasa es que muy rápida la pelota, no la alcanzaste a ver. Sandra, devolvió Djokovic, la pelota fue larga. Y se le fue para las pailas. Claro, Ya. y fue larga la pelota del serbio, se abraza con Djokovic en el centro de la cancha, 6-3 y 6-4 la victoria de Alejandro, un triunfo realmente extraordinario porque son muy pocos los jugadores en el mundo que tienen récord positivo contra Djokovic. Djokovic, exactamente. Y Tabilo está 2-0. Está 2-0. ¿Este en qué? Hijo. Pasaron a tercera ronda. A tercera ronda. Claro, le tocó muy pronto, Depende, además, porque eso si no- gana este campeonato sube muchos puntos. Yo no sé en qué lugar está Tabilo. Está a 33. Pero tiene que defender semifinales del Abierto de Roma en un par de semanas, que es duro, digamos. Que bravo, que duro. Claro. Porque había tenido un año ¿Cuánto fue muy lo bueno. máximo que llegó el Pato Cornejo? Pato Cornejo, 27, si no me equivoco. 27. Estuvo entre los 30 mejores del mundo. Ya. Pato subía mucho su nivel en la Copa Davis, pero en el circuito no era tan buen singlista. Sí. Lo que sí fue muy buen doblista y de hecho jugó la final de Roland Garros con Jaime Fillol. Sí, y bueno, Chile en este momento no está en su mejor... Pero está en el grupo mundial. Pero está en el grupo mundial. Estamos ahí. Y hay una camada de tenistas importantes. Sí, claro. Está Tabilo, está el Nico Yarri. O sea, el está propio Tabilo Barrios, hasta hace poquito hasta era el mismo número 1 del Garín. tenis latinoamericano, que no es menor. Sí, claro. Hay un grupo Bueno, importante. yo los voy a dejar. Sí, no, si don todos Mario, nos tenemos que ir a no tenemos que ir comerciales, a don hace rato, Mario. si nos Yo quedamos lo voy ahí. a- Buen cierre hablando de tenis, Mario. ¿Cuál era tu mejor tiro en el tenis? Bueno, yo era zurdo. Es zurdo, sí. Y una de las cosas que me beneficiaba era mi saque por Claro, ser zurdo. abierto, ¿viste? Ya. Sí, por ser zurdo. Pero era malo. Bueno, pero lo mantenía en forma el Mira, tenis. lo mejor que llegué
llegué a tercera. Tercera categoría. Ah, ya. Lo mejor, pero ya cuando... está bien, pero tercera malo, porque era como... No, pero lograste sortear la cuarta y pasaste a tercera. tercera. Después Considerando viene que segunda, empezó- primera, honor y escalafón. Considerando que empezó a jugar grande, usted dijo No, que empezó bien, a jugar grande. Yo empecé a ¿está los bien? 34 años. Ya, súper No, bien. lo importante es que lleguemos todos en forma el 28 y Lleguemos 29 de 28 y noviembre a 29 de la noviembre. Teletón, que eso es Muchas el gracias. desafío que nos Vamos, toca. Muchas gracias, Gracias, don ADN. Francisco. Felicidades a Por venir. Tabilo y al tenis chileno. Gracias, Rodrigo, también. Gracias, Mario. Gracias, Rodrigo.